problema del corte en la sección transversal de una pieza que está sometida a flexión y corte. En general, es muy difícil disociarlos a los dos esfuerzos, no actúan solos, siempre actúan combinados. Esto incide sobre el que se mantenga plana una sección transversal, que es una de las hipótesis de Bernoulli para la flexión. En general, para las relaciones de L y H habitualmente en las vigas, mucho más largas que altas, no incide el esfuerzo cortante sobre el valor de las tensiones normales sigma, y por eso utilizamos, en el caso de flexión simple, combinada, con corte con flexión, utilizamos las fórmulas de Navier que ya vimos en el caso de la flexión pura. Bueno, en la distribución se conviene que una distribución uniforme del esfuerzo cortante no es otra cosa que la relación entre el esfuerzo cortante en la sección y la sección transversal. Esto en realidad me está dando el valor de una tensión media, el valor de una tensión media de corte, siempre bajo la hipótesis de una distribución uniforme del esfuerzo cortante. Este caso aparece en el caso más común, digamos, de una viga que tiene una combinación de esfuerzo de momento flector y corte, que está en la figura. Y como se ve en las secciones 1 y 2, siempre Z acompaña el desarrollo o la longitud de la viga, y X e Y están en la sección transversal, normales al plano de la figura en este caso. En las secciones 1 y 2 como ejemplo, aparece, si tomamos un diferencial de Z de desarrollo elemental de la figura, tenemos esfuerzos de corte y flexión. En la sección 1 aparece un esfuerzo cortante y una flexión. Y del lado opuesto, un valor de corte que es igual es constante en este caso, y un valor de momento flector que tiene un incremento porque va cambiando linealmente, va aumentando linealmente de la sección 1 hasta la sección 2 en el lapso de un diferencial de Z. Si aplicamos la fórmula que ya vimos de la flexión plana, la tensión sigma se mide en la sección 1 como la relación del momento flector en la sección y el momento de inercia respecto del eje neutro, y la distancia y a la fibra que estamos considerando en este caso. Como tiene que estar en equilibrio este prisma, este pequeño pedacito elemental de sección, tiene que estar en equilibrio. Vemos que en la sección 2 aparece un diferencial de sigma, producto del incremento diferencial de momento flector en la sección 2,2, cosa que se aprecia en la figura general que vimos en el paso anterior, ¿no? Siempre aplicando la fórmula fundamental de la segunda. El esfuerzo cortante que vamos a analizar acá y que lo desarrolla Juraski y Collignon en forma conjunta, en tiempos diferentes pero en forma conjunta, lo analizaron a esa viga que estaba bien en la figura anterior, estaba desarrollada en la figura anterior, y es un esfuerzo paralelo al eje longitudinal de la viga que acompaña el desarrollo del eje Z. Es un esfuerzo tau que aparece actuando como se ve en la figura sobre una fibra cualquiera, una figura cualquiera también, un desarrollo de una figura simétrica pero cualquiera. Este esfuerzo tau aplicado a esa altura de la fibra I que estamos considerando va a equilibrar el esfuerzo normal adicional que aparece por el incremento de momento flector de una sección a otra. Este esfuerzo normal, si aplicamos, no es otra cosa que sigma por el diferencial de omega. Si aplicamos la fórmula de la flexión en la fórmula 7,4, en la sección 1,1 y en la sección 1,2, aparece un incremento como diferencia por la sumatoria de fuerzas en equilibrio
una diferencia de esfuerzo normal diferencial de n, que es igual a el diferencial momento flector, el momento de inercia por la distancia y por la sección elemental. Esta fuerza elemental desequilibrada entre la sección 1 y 2 tiende a hacer deslizar en el sentido longitudinal del eje paralelo al eje de la viga, a la altura de la fibra que se considere, tiende a hacer deslizar la parte superior, en este caso, de la figura. Estas tensiones tau son las que tienen que equilibrar la diferencia de esfuerzo normal. Las tensiones longitudinales tenemos que admitir que la dirección es paralela al eje de la pieza, tiene que ser paralela al esfuerzo normal también, que varían en forma continua, distribuidas sobre una superficie curva, en este caso, que es puede ser una recta eventualmente, es una superficie general, que le llama diferencial de S. El esfuerzo T que aparece no es otra cosa que esta tensión tau por la sección diferencial de S por diferencial de Z, que es el largo elemental. Esta fuerza diferencial de Z tiene que equilibrar el esfuerzo normal que aparece por la variación del momento flector de una sección a otra. Las fórmulas están planteadas en la ecuación 7.7 y 7.8. La condición es que el esfuerzo cortante equilibre sea igual al esfuerzo normal excedente. Aplicando las fórmulas de Navier, fórmula fundamental de la flexión, resulta que la integral del diferencial de momento flector por I por diferencial de omega, o sea, el diferencial de esfuerzo normal, tiene que ser igual al diferencial de T, o sea, diferencial de Z a la integral de tau diferencial de S. Sacando, es constante diferencial de M y Jn, sacando de la expresión integral, me queda que es igual por la integral de I diferencial de omega, que es igual a Z, que también es constante, igual a la integral de tau diferencial de S. Despejando, finalmente se llega al valor de la expresión de la fórmula conocida como Zuraski-Collignon. Tau media, que es una expresión media, es igual al corte, el momento estático respecto del eje neutro de la sección que está por encima de la distancia I, SN, el momento de inercia de la sección y el ancho, ese es el ancho de la sección. Ese es un ancho cualquiera, de una sección cualquiera. En una sección rectangular, S sería igual a B, el ancho de la sección. Esta es la que se conoce como fórmula de Collignon. El esfuerzo tau que aparece acá está actuando en una dirección paralela al eje de la pieza, pero por la ley de reciprocidad o de Cauchy también tiene que aparecer transversalmente, convergiendo o divergiendo de este esfuerzo tau en el sentido transversal. Este tau transversal multiplicado por la sección transversal de la pieza nos da, en realidad, el valor del esfuerzo cortante Q que ustedes manejan en M, Q y N. Esta es la fórmula de Zuraski-Collignon. Tiene aplicaciones en distintos casos. Para una sección rectangular va cambiando la expresión, sobre todo del SSN, momento estático de la sección que está por encima de la fibra que se está considerando, el momento de esa sección que está por encima o por debajo respecto del eje neutro. Y esto nos define la ley de variación del diagrama de esfuerzo cortante, tau, ZI en este caso, con un valor de tau máximo coincidente con el baricentro de la pieza, porque en ese caso en que la distancia es igual a h sobre 2, la sección es máxima por encima o por debajo. Por debajo cambia de signo el momento y se va restando. Pero en ese caso en que se toma la media sección, es máximo el esfuerzo, es tau máximo que está expresado ahí. Cambia esta expresión de sección a sección, depende del tipo de secciones transversales que estemos utilizando.
En el caso de la sección rectangular se puede, sustituyendo, simplificando, se puede ver que el tau máximo es 1,5 veces el valor del tau medio. El valor del tau máximo es 1,5 veces el valor de la tensión media que aparece en la pieza. Y acá abajo se ve un poco el flujo de tensiones que acompañan el desarrollo del eje de la pieza y las normales en la sección transversal que convergen o divergen en este caso y que nos van a originar el valor del esfuerzo cortante Q que aparece en el diagrama de M, Q y N. Bueno, esta es la distribución, como provoca la aparición de esfuerzos cortantes, provoca una pequeña distorsión en la distribución de tensiones. El diagrama de tensiones, aparecen tensiones tau ZX y tau ZI en la pieza. Va cambiando respecto del eje neutro de la pieza, va cambiando la distribución, y el diagrama que está expresado acá nos está dando cómo se distribuyen los diagramas de tensiones TZX en este caso. Un sistema autoequilibrado. Esto es para una sección circular, semicircular. Va cambiando la ley de distribución, pero el criterio que analizamos para utilizar una sección circular, semicircular no importa, va variando. Sí, pero siempre se aplica la misma fórmula de Zuraski. Q por SIX, VI, JX. Siempre se aplica la fórmula de Zuraski. Esta es la ley que mide la variación y el valor de la tensión cortante. La relación del tau máximo, en este caso, una circular para el tau medio cambió y es 1,33 de la tensión media, en este caso de corte, ¿no? Bueno, en este caso es casi una sección abierta, una sección simétrica, una sección típica doble T. El criterio de aplicación siempre es el mismo. El corte en la sección que no cambia, el momento de inercia que no cambia, el ancho que va cambiando con la altura de la fibra que se está considerando, y el valor sí y el que define la variación del diagrama de tensiones de corte, tau Z I, es el momento estático por encima de la fibra y respecto del eje neutro que nos define la variación que está teniendo el diagrama. En la figura vamos viendo que TZI es el diagrama de esfuerzo cortante que aparece en la figura cuando va cambiando el ancho. Es un diagrama simétrico, es nulo, por supuesto, arriba y abajo es nulo, porque no hay secciones arriba ni abajo, la sección es cero, no hay momento respecto del eje neutro. El valor máximo coincide con el baricentro y se determina, en este caso, aplicando la fórmula de Collignon. Cada fórmula va a variar su diagrama, su forma del diagrama, dependiendo de la forma que tenga. En este caso, simétrico, bueno, el ZI también nos está dando, respecto del paralelo al eje Y, digamos, nos está dando un diagrama de variación que ustedes pueden ver que varía linealmente en el ancho del ala y varía linealmente en el ancho del alma del perfil. Varía un diagrama como el que está acá, tau máximo. Bueno, esta es una sección simétrica, ¿no? El análisis que hay que hacer para determinar el valor depende de la sección que tomemos. Si están las alas de arriba o de abajo, o en el alma de la pieza, y siempre se hace el análisis de equilibrio de la pieza en la figura 2 abajo. Se analiza el equilibrio de fuerzas de la figura y se determina de esa manera el valor del esfuerzo cortante que define el valor de T o de H, como vimos, para equilibrar la sección, siempre bajo la condición de equilibrio de la pieza. Todas las piezas tienen que estar en equilibrio.
Este es el caso de una figura simétrica. Bueno, los cálculos dan finalmente un flujo de esfuerzos cortantes H en las alas que son divergentes, pero iguales y de sentido contrario, o convergentes, iguales y de sentido contrario, y se anulan, quedando finalmente el valor del esfuerzo cortante Q, que es el que ustedes manejan en el diagrama de esfuerzo cortante habitual. Sí, sí. No entiendo lo que... No se escucha bien tu pregunta. Delagnolo, no se escucha bien tu pregunta. No se entiende la pregunta. Bueno, que escriba en el chat, Oscar, que escriba en el chat algún tipo de pregunta, que escriba en el chat. Bueno, perfecto, ya está, en el chat, chicos. Bueno, se hace el análisis en particular para cada sección, pieza que estemos considerando o figura que constituya la sección transversal de la pieza, y se saca la relación entre el tau máximo y el tau medio, en definitiva. Constantes en el alma, sí, bueno. No sé qué más hay de esto. Bueno, esta es una sección rectangular, curvas isostáticas. Bueno, obviamente se pueden trazar curvas de igual comportamiento de tensiones, según la sección que se considere. Se llaman curvas isostáticas, de un estado de cargas para la flexión simple, en este caso con la ayuda del círculo de Moore que está abajo, ¿no? Sí, no sé qué más tenemos de esto. Hay un caso, Martín, de sección abierta en U. Un caso de sección en U. Esto cada punto, depende de cada punto, ¿no? Esto es una sección simétrica, un perfil abierto en U, pero asimétrico. Bueno, todo este análisis, vamos a tenerlo en este. Todo este análisis se hizo para poder establecer los esfuerzos cortantes que aparecían entre una sección conformada por chapas en los distintos niveles, que era el caso anterior que aparecía con un voladizo y las vigas laminares que se iban agregando. Esta es. Se iban agregando para poder determinar el esfuerzo en los elementos de unión que son roblones, o tornillos, grampas, qué sé yo, para analizar el esfuerzo de unión o poder dimensionar estos elementos de unión que aparecen en la unión de cada placa, se utilizó este estudio, ¿no? Y la fórmula está acá y se analiza de esta manera. Vamos a ver el caso particular, Martín, de la viga, esto me interesa. Este es un caso particular, se conoce como centro de corte habitualmente, pero es una viga que tiene un eje de simetría que es el eje X, pero es una viga abierta, una viga abierta no simétrica respecto del eje Y. Cuando analizamos el esfuerzo cortante en las alas, en el alma y en el ala inferior y superior, se encuentra que aparece un flujo de esfuerzos cortantes tau distribuido uniformemente que nos dan una fuerza cortante H y una fuerza cortante H con signo contrario en el ala superior e inferior, que sumados al esfuerzo de corte que pasa por el plano de aplicación de la carga, que pasa por el baricentro de la pieza, que coincide con el eje Y, generan la aparición, en este caso que aparentemente era de flexión simple, recta, aparece un esfuerzo de torsión, un momento torsor que
tiende a desequilibrar la pieza. En este caso, ya no se cumple la hipótesis de Zuraski de que las secciones se mantienen planas. Hay un momento torsor que, si no se dimensiona para ese efecto, para ese esfuerzo adicional, la pieza nos genera desequilibrios. La viga puede colapsar. Analizando sección por sección de la pieza, en el ala superior, en el ala inferior y en el alma, se saca el valor de este momento torsor. En definitiva, el momento torsor, que es este valor de MH, es H, el esfuerzo en las alas, por H menos T, la distancia entre las alas, bueno, que se da, en función de la geometría se da de esta manera, y aparece un momento torsor que está desequilibrando, que se suma al valor de Q por la distancia delta. Lo que se hace habitualmente para evitar este valor de esfuerzo o momento torsor, que no está admitido por la hipótesis de Bernoulli-Navier, se desplaza el punto de aplicación de la carga exterior para que aparezca este esfuerzo Q fuera de la sección a una distancia determinada ET, que invierte el momento torsor y lo equilibra. Que se da acá. El momento torsor tiene que ser igual a MH, y en este caso, depende cómo se considera la distancia, se define un centro de aplicación de la carga baricéntrica exterior para que equilibre el momento de las alas, torsor de las alas. La distancia a la que se encuentra este punto de aplicación de la carga exterior se conoce como centro de corte. Esto aparece en el cuadro siguiente, aparece exactamente como ET. Si yo desplazo de alguna manera, trasladando el punto de aplicación de la carga exterior, que suele ser baricéntrico, coincidiendo con el plano de carga del eje Y, a ese punto O, a una distancia determinada de la mitad del alma de la viga llamada ET, consigo equilibrar el momento torsor y la pieza sigue estando en equilibrio. Esto es lo que se conoce como centro de corte. Se determina analizando la condición de equilibrio de la sección para evitar un efecto, un momento no deseado en la pieza, que es momento torsor. Engañosamente en esta sección, aunque parece que está sometida a flexión simple, aparece, por el hecho de ser un perfil abierto, desigual, aparece un momento torsor que hay que anularlo. Fíjense ustedes que esto es como si fuera la mitad de un perfil doble T. Este problema no aparece en el perfil doble T porque en las alas aparecen dos esfuerzos, en las alas superiores e inferiores, dos esfuerzos H de signo contrario que se anulan y la viga está equilibrada. Aparecen los perfiles abiertos que no tienen eje de simetría coincidiendo con el eje Y, que suele ser el plano de carga. No coinciden con el plano de carga. Paredes. Este es el caso del centro de corte. Aparecen, por supuesto, una energía de deformación que se calcula como habitualmente calculamos en corte y en flexión. Y aparece también una influencia del esfuerzo cortante en la energía de deformación por la flexión. No tiene mucha variación en el análisis con respecto a lo que ya se analizó para una flexión pura, ¿no? Esto es lo que quería recalcar de centro de corte, porque era importante que lo tengamos visto, por lo menos. No sé, Mario, si querés dar algo de... En todo caso, cuando termines, porque Sí. te falta... Ahora, flexión compuesta. Sí, están ahí los trabajos prácticos
en la plataforma alumnos y después yo cuando termine el ingeniero le voy a explicar los ejercicios que tienen que hacer. Bueno, perfecto, Martín, si querés entramos a flexión compuesta. Bueno, cuando se combina, en el caso de la flexión pura, donde el esfuerzo cortante y el esfuerzo de corte es nulo, de la flexión pura, la combinación de flexión con corte nos daba flexión simple, y cuando aparece cuando aparece el esfuerzo normal en la sección, la flexión pasa a ser compuesta. Si el eje de aplicación, el plano de aplicación de la carga coincide con uno de los ejes principales de inercia de la sección, la flexión es compuesta recta, que es en este caso. Se aplica la fórmula general de la flexión, en este caso particular, el M respecto al eje Y es 0, o el momento respecto al eje X es 0, en este caso el MY es 0, solamente MX, la flexión es compuesta recta, se aplica la fórmula fundamental de la flexión, que en este caso se le suma el valor del esfuerzo normal N sobre omega. Al caso de los esfuerzos normales por flexión, aparece el esfuerzo por el esfuerzo normal N sobre omega. Si yo analizo la ecuación general de la flexión compuesta, en el eje neutro la tensión es 0, el sigma va a ser igual a 0, y de ahí se ve que sigma, en este caso, sigma tiene una ley de variación lineal de tensiones en I. La variable es I. N sobre omega es una constante, mx sobre jx es una constante, y la variable de esta expresión, de esta fórmula, es I. Por lo tanto, sigma tiene un diagrama de variación lineal con valores de tensiones máximas o mínimas, cuanto más lejos esté el I del eje neutro, arriba o abajo. Esta expresión de I0 que nos define el eje neutro, un ratito en esta expresión anterior, ahí está, en esta expresión I0, el valor despejando de la expresión de la tensión igual a 0, nos da N sobre mx y jx sobre omega con signo menos I0 igual a menos. Lo que quiere decir que este diagrama, con esta fórmula me quiero detener un poquito, esta es la expresión paramétrica omega sobre n sobre omega más mx sobre jx por i igual a 0, es la expresión paramétrica de una recta del tipo C más A por I, A por I o B por X, etc. Una fórmula paramétrica, donde como el término independiente es C, n sobre omega en este caso, es distinto de 0, existe, es distinto de 0, lo que quiere decir que ahora el eje neutro, definido por la distancia I0, ya no pasa por el baricentro de la pieza. Y el que tenga signo menos quiere decir, nos indica que están semiplanos diferentes al punto de aplicación de la carga y que varía con la variación del punto de aplicación, alejándose o acercándose al baricentro según se aleje o se acerque el punto de aplicación de la carga exterior. Esto se ve en la figura. Esto se ve en la figura, donde en el diagrama, en la figura 9.1, se ve en el diagrama que el eje neutro, donde la tensión es nula, ahora ya no pasa por el baricentro de la pieza como ocurría hasta ahora en el caso de la flexión pura y simple, sino que está alejado a una distancia I0, a una distancia I0 del baricentro de la pieza. Ahora sí, Martín. Ahora sí podemos pasar, Martín. Este es el caso
de la figura, donde se puede notar que el esfuerzo N está aplicado como es flexión compuesta recta en un punto a una distancia de sobre el eje Y, plano de acción de carga, plano que actúa el eje de carga, respecto del eje neutro, que en este caso es el eje X. Si yo lo tomo al momento como el resultado de este esfuerzo normal resultante del diagrama de tensiones triangular que estaba anteriormente puesto, por n, por la distancia e, que es la excentricidad del punto de aplicación, y lo pongo en la fórmula general de la fricción, me aparece que sigma es igual, sacando valores comunes, n sobre omega 1 más e omega sobre x por i. Y si de vuelta en esta expresión, omega x, que es la inversa de ix sobre omega, que no es otra cosa que el radio de inercia al cuadrado, la relación de omega y x no es otra cosa que la inversa del radio de inercia al cuadrado, que si ustedes recuerdan qué es el radio de inercia, rápidamente les digo que es una distancia teórica a la cual se supone que está concentrada la masa, el área de la figura que se está considerando. Es una distancia teórica, producto de Jx sobre omega, o sea, Jx en centímetros a la cuarta sobre omega me da centímetros al cuadrado, por eso es al cuadrado. El radio, la raíz cuadrada del radio de inercia es el radio de inercia Jx. La fórmula de vuelta nos permite establecer la distancia I0 a la cual se encontraría el punto de aplicación de la carga N como la relación de Ix al cuadrado sobre E, con signo menos, por supuesto, para indicar que están en semiplanos diferentes. El eje neutro y el punto de aplicación de la carga. Los casos particulares, por supuesto, son cuando E tiende a cero, la distancia del punto de aplicación de la carga exterior tiende a infinito, en el caso de la solicitación axial, que en el caso que estamos, y cuando E tiende a infinitos, I0 tiende a cero, que es el caso de una compresión o flexión simple recta. Bueno, estas son cuando tienen distancias variables, sigma 1, sigma 2, como la tensión viene definida por la distancia, si cambia la distancia C1, para este caso, bueno, se tiene una tensión máxima admisible, una tensión mínima admisible variable, en este caso. Esta figura que está abajo, en la figura 9.3, también nos permite apreciar que se puede determinar un diagrama de flexión compuesta haciendo superposición de efectos. Tensión normal, sigma n sobre omega, más una flexión pura, donde el eje neutro pasa por el baricentro de la pieza. La sumatoria, la superposición de los dos efectos, me permite obtener el diagrama resultante que ya expresa la variación del eje neutro a una distancia I sub 0 respecto del baricentro de la pieza. Esto está apareciendo en la figura 9.3 para nosotros, ¿no? Por supuesto, si bueno, estos son métodos de cálculo, relaciones donde se utiliza en este caso el módulo resistente, con el mismo criterio que ya utilizamos para la flexión simple, es para el dimensionamiento, se hace por aproximaciones, por tanteo, no es una expresión de cálculo directa, se adopta un W con el valor máximo, y después se verifica que siempre que no superen las tensiones admisibles de la pieza. En este caso está analizando en este caso. Por supuesto puede variar, no, puede variar. La fricción oblicua compuesta ya me agrega
El esfuerzo normal no es cero, existe. MX no es cero, existe un MX, y también en este caso existe un MI que es distinto de cero. En la figura se puede apreciar con vectores M, MI, MX en la figura, o con una representación de un plano de cargas que une el punto A con el baricentro de la pieza, S a una distancia E. S es el plano de carga, la dirección sobre la cual actúa la carga normal N que está en la figura. Por supuesto, E tiene dos componentes, una componente según el eje Y y una componente del punto de aplicación de la carga según el eje X, E sub X. Si yo introduzco todo esto en la fórmula general de la fricción, me da como resultado sigma igual a n sobre omega más E por EI sobre JX más E por EX sobre JI por X, que tiene que ser igual a obviamente al valor de la tensión admisible. Sustituyo, saco valores comunes de la expresión y me queda sigma igual a n sobre omega 1 más E sub I sobre I x al cuadrado por I más EX sobre I sub I por X al cuadrado, perdón, por X. Esta sigue siendo, en el caso que la tensión sea igual a 0, esta es la expresión de la línea que representa al eje neutro de la figura. En este caso sigue siendo una expresión, la expresión paramétrica, según la geometría analítica, de una recta, del tipo C, que es 1, más B que es I sub I por I sub X al cuadrado por I, más BA, que es EX sobre I sub I al cuadrado por X, del tipo AX más BI más C igual a 0. Esta es una expresión paramétrica de ese tipo, que nos dice que el eje neutro, la línea que representa el eje neutro es una recta, que como el término independiente 1 es distinto de 0, no pasa por el origen de coordenadas y que permite establecer los puntos de intercepción del eje Y o del eje X por el valor de A o el valor de B, EI sobre I sub I al cuadrado o EX sobre I sub I al cuadrado. Estos me dan numéricamente el valor de intercepción de los ejes Y y X. En esta fórmula, si hago que X sea igual a 0, I sub I es igual a menos I sub X al cuadrado sobre E sub I, que ya lo vimos en el caso anterior. Y si I en este caso es 0, X0 es igual a menos I sub I al cuadrado sobre EX. Estos representan la distancia donde el eje neutro corta a los ejes X e Y. X0 y 0 son los puntos donde la línea que representa el eje neutro está cortando los ejes coordenados transversales X e Y. Esta expresión estas dos expresiones anteriores permiten obtener una relación trigonométrica a través del ángulo alfa, que permite establecer como una media proporcional. La tangente de alfa obviamente es igual a I sub X sobre E sub I, o también es igual a I0 sobre I sub X, lo que me representa, me dan las dos relaciones lineales anteriormente vistas, ¿no? Esto se conoce como una fórmula de la relación media, una relación media proporcional entre el punto de aplicación de la carga exterior y el punto o la distancia a la que está el eje neutro. E sub I es la distancia a la que se aplica la carga, e I sub 0 es el punto donde el eje neutro corta al eje I. Me da la media proporcional entre el punto de aplicación de la carga y la distancia a la que se encuentra el eje neutro. Esta relación trigonométrica que está acá. Lo mismo se puede hacer para el eje Y, y me da
relación compuesta en la figura, expresada para el eje Y como Y sub X, E sub Y sub 0, la relación donde corta el eje y EX y X0, la Y sub Y abajo, como para determinar el punto donde corta al eje X el eje neutro. Compuesta de esta manera se puede trabajar con un método gráfico a través de la media de proporcionalidad entre el eje neutro y el punto de aplicación de la carga. Esta es una fórmula, un método gráfico, ¿no? A ver un poquito, bueno, en este caso se remite al dimensionamiento, como ya dijimos, como el caso de flexión compuesta recta, no se resuelve directamente, ya que tiene más de una variable geométrica. Hay que adoptar, generalmente se adopta n sobre omega igual a 0, mx sobre wx igual a 0, y se trabaja con wi, o al revés, mi sobre wi igual a 0 y se adopta un wx. Se verifica que sea menor que la admisible la tensión, con un perfil determinado o una figura determinada, y después se verifica con la fórmula compuesta que está arriba general. Siempre la tensión máxima tiene que ser menor que la tensión admisible. Se hace por tanteo. Es una sumatoria de tensiones ortogonales. Este método, como en el caso de la flexión simple, oblicua, admite una fórmula general que es a través de m seno de beta jn por in, donde el valor angular que se expresa en seno de beta es el ángulo que forma el plano de cargas F con la línea del eje neutro. Hay que determinar el valor de beta, lo que se hace habitualmente utilizando el círculo de Morland para establecer gráficamente cuál es el valor de beta y también obtener del círculo de Morland el valor del momento de inercia respecto del eje neutro y la máxima distancia I sub n. Esta se conoce como la fórmula de dos términos. Bueno, que está abajo. Esta es justamente, con el círculo de Morland se tiene el plano de cargas, que es la línea F, se utiliza si tiene IX distinto de 0, donde pasa el punto donde corta el plano de carga, se pasa una línea pasando por P, y donde corta el círculo de Morland, se establece el paso del eje neutro. Se saca también el valor del momento de inercia Jn utilizando las reglas del círculo de Morland y mediante la relación de la media proporcional que está en la figura de abajo con IME Jn, con la media proporcional se establece el punto de paso del eje neutro resultante, que ya no pasa por el baricentro, que está en el diagrama rayado de la figura, y gráficamente se obtiene la máxima distancia a la cual se obtiene la tensión máxima. De esta manera, trabajando con el círculo de Morland, se puede medir con un transportador el ángulo beta que distienden en la línea F y la línea M. El eje neutro es paralelo, NN, paralelo a M, que en este caso tiene que pasar por el baricentro. Es paralelo y ya no pasa por el baricentro, y me da la resultante para este diagrama que está hacia la izquierda de la figura, rayado, que es el diagrama resultante. Esto se obtiene gráficamente con el diagrama, con el círculo de Morland. Y bueno, esto el concepto da la aplicación de algo que aparece aquí en el caso de la flexión compuesta, que se conoce como núcleo central,
y que representa un área alrededor o alrededor de el baricentro de la pieza, de forma tal que en cualquier punto de esta superficie alrededor del eje del baricentro de la pieza, si yo aplico la carga exterior, van a aparecer tensiones de un solo signo en la pieza. Van a aparecer tensiones de un solo signo. Esto es importante en el caso de los materiales que no tienen capacidad resistente a la tracción para aprovechar integralmente la pieza. Siempre, cuando yo, o para definir este núcleo central, siempre el eje neutro, que está expresado acá como con líneas de trazo en distintas posiciones, siempre va a tocar tangencialmente el borde de la pieza exterior de la pieza. Nunca van a cortar la pieza, lo que me generaría tensiones de doble signo. En los vértices, acá como A, B, E, D, C, cuando se desplace la carga de un punto K1, K2, K3, K4, K5, que son los puntos de aplicación de la carga exterior, el eje neutro va a estar girando como se ve en el punto B superior a la derecha de la figura. Cuando voy cambiando de un punto a otro, el eje neutro va rotando, girando alrededor de este punto B, sin cortar a la pieza. Cuando paso de K1 a K5, por ejemplo, va a ir rotando el eje neutro, pero nunca va a cortar la pieza. Va a girar sobre el punto B hasta desde la posición AB hasta la posición BE. Siempre tangente, siempre al perímetro de la sección transversal de la pieza, nunca cortándola. Esto es lo que se conoce como núcleo central. Es importante también para aplicación de los puntos de presión. Bueno, esta es una fórmula que se utiliza cuando la sección es geométricamente definida, se utiliza como numéricamente para determinar la sección. En general, el núcleo central cambia para cada figura, tiene una forma distinta. Vamos a detenernos un ratito en esta pieza, en esta figura, la figura 911. Si la carga está aplicada en la parte inferior del núcleo central, que suponemos tenga esta forma, como un trapecio para una sección recta, en la parte inferior, el eje neutro estará tocando tangentemente la base superior del rectángulo. Viceversa, exactamente está marcado acá. Y viceversa, simétricamente del lado opuesto. Cuando el puntito rojo esté aplicado arriba de este trapecio, si este es el círculo, el núcleo central de la pieza, el eje neutro estará tangente a la base B de la pieza. Y lo mismo para el punto que está sobre el eje X, en los dos casos, cuando esté aplicado en este punto celeste, el eje neutro del lado opuesto al al baricentro estará siendo tangente a la altura de la pieza. Igual si está del otro lado, cuando esté aplicado el punto de presión simétricamente respecto del eje Y, del lado opuesto al eje neutro, al baricentro, el eje neutro estará tocando la altura de la sección rectangular. Siempre están en semiplano opuestos, por eso tenía signo menos. Mientras se desplaza de un punto que está sobre el eje Y a un punto que está sobre el eje X, sobre esta línea que es recta entre el punto que corta el eje Y y el que corta el eje X, mientras se desplace sobre una línea recta entre ambos puntos, el eje neutro estará
rotando del lado opuesto en una esquina, estará rotando hasta pasar de la posición coincidente con la base hasta coincidir con una altura de la pieza. Para el círculo, en el caso del círculo, por supuesto, también es otro círculo concéntrico al baricentro de la pieza, y el eje neutro, el núcleo central en este caso es también un círculo que está aquí rayado en este caso. Bueno, acá me dice que ya me da que en este caso vale R sobre 4, en este caso la distancia R sobre 4, mientras estemos a una distancia R sobre 4 de este círculo alrededor del baricentro de la pieza, siempre el eje neutro va a estar tangente, linealmente tangente, a la circunferencia, cortándolo solamente en un punto como está indicado acá. Siempre vamos a tener tensiones de un solo signo en este caso. La máxima va a estar ubicada, por supuesto, a la máxima distancia del baricentro de la pieza, como todos los casos de flexión. Como todos los casos de flexión, varían linealmente, estando ubicada la tensión máxima o mínima a la máxima distancia respecto al baricentro de la pieza. Por supuesto, los casos, hay un caso que te permite establecer un método gráfico para tensiones en piezas que no tengan resistencia a la tracción, y en la cual es muy importante que podamos establecer claramente cuál es el núcleo central de la pieza para aprovechar integralmente la pieza en toda su sección transversal. Este método que no está apareciendo acá, pero se conoce como un método gráfico de Buti, que también tiene un cálculo analítico que surge de este desarrollo. Si podés levantarlo un poquito. Hay un concepto de sección eficaz, cambia un poco la metodología, pero es el mismo concepto teórico, pero siempre para tener tensiones de un solo signo en caso máximo. Este método lo que permite establecer gráficamente el punto de paso del eje neutro de la pieza o el punto de aplicación de la carga para que el eje neutro esté dando en un rango aceptable de utilización de la sección transversal de la pieza. Este método gráfico de Buti, en realidad se conoce. Bueno, sí, el caso es útil cuando la pieza no tiene capacidad resistente a la tracción, ¿no? No sé qué más tenemos de esto. Y ya viene torsión, ya es otro tema, ¿no? Hasta acá todo lo que es flexión compuesta. Lo que restaría ahora es que ustedes puedan ver algunos problemas para poder entender mejor lo que está. Lo que no se desarrolla por una cuestión de tiempo, se puede entender muy fácilmente cuando uno sigue el desarrollo desarrollo teórico que por acá posiblemente lo hemos desarrollado demasiado rápidamente, pero que no debería tener problemas de entenderse, ¿no? Podemos también establecer clases tutoriales para preguntas puntuales que ustedes también la pueden pasar por chat para que podamos responder a las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias. Mario, esto... Sí, acá le voy a pasar a alumnos vamos a compartir los ejercicios, la pantalla que tenemos.
No se ve nada todavía proyectado. Sí, sí, estoy buscando, Martín, estoy buscando. Bueno, el trabajo práctico número 7, alumnos, de acuerdo a la programación que vamos llevando, hoy tenemos que desarrollar flexión compuesta y corte en la flexión. Y aquí tenemos este trabajo práctico, ejercicios 7.1, para la sección armada en la figura determinar el momento admisible. Momento flexión. ¿Están hablando? El esfuerzo de corte máximo que resiste en función de la tensión tau admisible del material, C, para Q máximo hallado, la separación máxima de los clavos superiores e inferiores. Entonces tenemos, esta es la fuerza que tiene que estar actuando los clavos, esta es la tensión admisible de corte, esta es la tensión admisible a la flexión, esta es la estructura nuestra de madera, y tenemos que hallar nosotros entonces el momento admisible que aguanta esta pieza, el esfuerzo de corte máximo que aguanta esta pieza, y en función del corte hallado tenemos que hallar la separación de los clavos. En este segundo ejercicio 7.2, para la figura, para la siguiente viga en voladizo, se pide adimensionar con un perfil normal y una tensión admisible de 1,4 toneladas por centímetro, hallar la ubicación del centro de corte, en lo que termina de dar el ingeniero Dreliman. Y este ejercicio, ustedes alumnos, este ejercicio tienen que multiplicar por su constante de acuerdo al legajo, al valor que le había dado la clase anterior. Y el ejercicio 7.3, la viga de la figura de sección compuesta está sometida a cargas verticales y horizontales, hallar el diagrama de tensión normal, sigma, que se produce en la sección C y D, y en este caso es un perfil compuesto, dos perfiles normales U y una platabanda de 18 centímetros por 1 centímetro de espesor. Esto tenemos que analizarlo, las solicitaciones, según el eje YZ y XZ. Estos son los 3 ejercicios que corresponden a la práctica 7. Acá le voy a dar los ejercicios esto está en la plataforma, este es el ejercicio que le termino que es el 1, es el 7, ejercicio 1. Esta es la estructura. Tenemos que hallar primero el momento admisible, después el esfuerzo de corte máximo y el esfuerzo en los clavos. El primer punto, tenemos que hallar el centro de gravedad de la figura. En función que hallamos el centro de gravedad, hallamos el momento de inercia en función del eje X, baricentro. Una vez que tenemos el momento de inercia, aplicamos la fórmula que la tensión admisible es igual al momento sobre el módulo resistente, que es igual al momento de inercia por respecto al eje X baricéntrico por la distancia I máxima. En función de esta fórmula sacamos el momento admisible de que
aguanta esta pieza, que en este caso nos da que es igual a 7,83 toneladas metro. Este es el primer punto, el punto A, que nos piden el momento admisible de la pieza. Entonces, es hallar el centro de gravedad, el momento de inercia, aplicamos la fórmula, sigma es igual al momento sobre W, que reemplazando W, el momento de inercia es igual al momento de inercia sobre la fibra más alejada, y de aquí sacamos el momento admisible. La segunda es hallar el esfuerzo de corte máximo, en este caso aplicamos la fórmula de Collignon. Con la fórmula de Collignon despejamos el valor del esfuerzo de corte máximo. ¿Y qué nos da la investigación? Y una vez que en la fórmula de Collignon sacamos el valor Q máximo, que es el segundo punto que nos piden. Y el tercero es la separación máxima de los clavos. En este caso, H es igual a tau por el ancho, la separación B, que es igual a Q por el momento estático sobre el momento de inercia. Sacamos el valor de, en esta manera, la separación. Y para la parte superior, hallamos el momento estático, que es igual a 60 por 5 por la distancia que hay al baricentro. Y sacamos, aplicando la fórmula, sacamos que la separación para la parte superior es igual a 1,6 centímetros. Y en la parte inferior nos da una distancia de 3,43 centímetros. Y de esta manera es el ejercicio que ustedes lo que tienen que hacer es transcribir en como ejercicio número 1. El ejercicio número 2. Dimensionar con un perfil normal I, cuya tensión admisible es igual a 1,4, B, hallar la ubicación del centro de corte. En este caso, ustedes, alumnos, tienen que multiplicar por su constante. En este caso, Agustín Fernández, la constante de él es 7, entonces él va a tener que trabajar con una carga P de 7 toneladas. Con esta carga, este hombre tiene que sacar el diagrama de momento flector y el de esfuerzo de corte, y con estos dos valores empiezan a trabajar. Dimensionamos, el primer punto dimensionamos flexión, la sigma máximo es igual al momento máximo sobre el módulo resistente, menor o igual que la tensión admisible. Con este valor sacamos el perfil adoptado, perfil normal C, que en este caso, para este ejemplo, nos da igual al 22. Ustedes van y consultan en la tabla. Y B, analizamos ahora lo que sucede en esta sección C, en un elemento diferencial de longitud diferencial de Z, en una parte del ala X, como está sometida a la flexión en la cara anterior, actúan sigma más y sigma más diferencial de sigma. Para contrarrestar el efecto de la diferencial de sigma, restablecer el equilibrio, aparecen tensiones de corte tau en la misma dirección, y por el teorema de Cauchy, en el plano del ala se originan tensiones tau que concurren o se alejan de una arista. Estas son: tau es igual a Q por el momento estático sobre el momento de inercia por el ancho de, en este caso B, de la pieza, y en esta condición se toma que B es igual a T. Entonces tau ZX es igual al esfuerzo de corte por el espesor de la pieza tau por H, la distancia que hay al centro de gravedad de las alas, sobre el momento de inercia por el espesor dividido 2, por X. Esto es igual a Q, se simplifica
T con T y nos queda que es igual a Q por H sobre 2 por el momento de inercia por X, que es igual, esto que está acá, es C por X. Significa que la variación de tau X, ZX, es lineal a lo largo del ala y pasa de un valor máximo a un valor nulo. Entonces, tau máximo es igual a Q por H, la distancia que hay, dividido 2 por el momento de inercia por el ancho B' del ala del perfil. Estas tensiones T tienen una resultante T en cada ala que es de igual magnitud y dirección, pero de sentido opuesto. Tiene el sentido de tau más diferencial de tau, que son mayores y se producen en este caso sobre la cara posterior. Estas fuerzas T se pueden calcular por integración del diagrama de tau de corte sobre el área del ala, que es igual a la sumatoria, y por consideración que la tau medio, ya que es un triángulo, es igual a tau máximo dividido 2. Entonces la fuerza T va a ser igual a tau máximo dividido 2, que es la T media, por la distancia B por el espesor del ala. Las resultantes T y menos T generan una cupla cuyo momento es el momento en la fuerza T por la distancia que hay entre las dos T, que reemplazando el valor de T es igual a Q por B cuadrado por H' al cuadrado por T sobre 4 por el momento de inercia con respecto al eje X. Y produce torsión en el perfil U. Para equilibrar este efecto es necesario que la fuerza P, que actúa desplazada una distancia E del centro del alma, de modo que Q por la excentricidad es igual a T por el brazo de palanca H, que reemplazando nos queda que es igual a B' al cuadrado por H' al cuadrado por T sobre 4 el momento de inercia. Esto ocurre cuando el perfil es asimétrico. Esta fuerza, para que esté equilibrada con esta, este desfasaje que hay se llama centro de corte. Esta distancia E es el centro de corte que indica el punto por el cual debe pasar el esfuerzo de corte Q sub C para anular el fenómeno de torsión que se produce junto a la flexión cuando la carga actúan en un plano principal que no es el plano de simetría de la sección. Se llama también centro de torsión. Esta distancia E depende de las características geométricas de la pieza y de la forma como está cargada. En el ejercicio, el momento de inercia es 2690, la altura 22, B 8 centímetros, el desfasaje es igual a 0,9 centímetros y el espesor es igual a 1,2 centímetros cuadrados. Entonces el momento torsor es igual a Q por H menos T al cuadrado por B menos E al cuadrado por el espesor sobre 4 por el momento de inercia. Reemplazando los valores nos da que la excentricidad E es igual a 2,52 centímetros. Acuérdense de este ejercicio, ustedes lo tienen que hacer. Esto multiplicando por su constante, ese va a ser el control que voy a hacer en este trabajo práctico. Y los otros dos es una transcripción de lo que tienen que hacer, de copiar. Que está acá, el ejercicio 3 de la práctica 7. La viga de la figura de sección compuesta está sometida a cargas verticales Q
y horizontales H, hallar el diagrama de tensiones normales sigma que se produce en los puntos C y D. El diagrama de momentos flectores, de acuerdo a los ejes en el plano XZ, saco el momento en Y. En el plano IZ, hallo el momento en C. Y con estos valores elijo el mayor y hago el dimensionamiento para poder elegir el perfil que nos conviene. Elegimos en este caso las reacciones, también sacamos las reacciones de acuerdo a los ejes, en este caso de acuerdo al plano XZ y de acuerdo al plano IZ, sacamos las cargas para la carga H, sacamos los momentos y las reacciones, y en función de esto, nosotros ya tenemos los perfiles, tenemos el diseño de este perfil, hallamos el centro de gravedad, el momento de inercia baricéntrico con respecto al eje, tanto en el sentido del eje de las X de las Y, y en la sección C vamos sacando las tensiones en la parte inferior, y donde nos va cambiando es la distancia, y en este caso el momento es igual a 10, es 1,125 toneladas sobre el momento de inercia por la fibra más alejada, que en este caso es 10,32. Es 10,32, es esta la distancia, 10,32. Por respecto, esta es la tensión en la parte inferior. En la parte superior es igual a 1,125 toneladas metro, dividido el momento de inercia por esta distancia y superior, 6,88, y sacamos la tensión en la parte de igual manera. Lo hacemos con respecto al plano, en el plano considerando el momento en Y, y en este caso vamos a tener la distancia, va a ser 9, ya que nuestro perfil es de 18 centímetros, y este es con respecto al eje Y, es el momento, la tensión es MI sobre el momento de inercia por la distancia, en este caso que es 9, 0,58. Aquí representamos los valores 0,27, 0,41 y 0,58. Y esta es la resolución del ejercicio 3 de la práctica 7. La idea es ponerle a ustedes si es que le interesa, un momentito. ¿Se escucha, por favor, alumnos? No.
¿Se escucha? No, no se escucha. Bueno. Doble eje de simetría. ¿Se escucha acá, alumno, eso? Ahí se escuchó algo, ingeniero. Sí, ahí se escuchó un ratito, profe, pero Bueno, ahora está en silencio. Escúcheme, este es un trabajo, este es un ejercicio que voy a poner, que está desarrollado, el centro de corte en un perfil C que terminamos de verlo, lo voy a poner en la plataforma para que ustedes lo tengan como elemento de consulta. ¿Qué son las tensiones tau en dirección? Ese es tau. Y de dirección X, que actúan sobre una superficie diferencial de X y por el espesor que era T sub F. Ahí alcanzaste el equilibrio. Ahora dice Cauchy, dice, mire, si hay tensiones de rebalamiento en esta cara, en esta, también hay tensión. Dice, acá están las tensiones. Esas son tau, X, Y. Pero no lo terminé de entender. Bueno, no lo terminaste de entender. Mira, vamos a hacerlo al revés. Dejemos la patita de abajo. De nuevo tengo en el mismo plano, tengo un cortante por acá atrás, un cortante por acá adelante y un diferencial de M que aparece por acá. Ahora, ¿qué hace sobre esta porción que estás estudiando acá? ¿Qué hace? La tira. La tira, muy bien, la tira para afuera, dice, esta la tira para afuera. Esa es la integral extendida al área asterisco del diferencial de sigma. Todo eso que ya venimos diciendo. Bien, entonces, ¿qué aparece con Juravsky? Dice, mirá, entonces Juravsky dice, ahora entonces tiene que ir para atrás. Si vos tirás para adelante, las de rebalamiento van hacia atrás. ¿Y Cauchy qué dijo? Cauchy dijo, entonces estas van para acá. Buenísimo. Se entendió perfecto, Mario. Muchas gracias. De nada. Vamos a usar. Quiere decir que si yo aplico la carga baricentro, el cortante está pasante por baricentro. A ver si se entiende esta idea. Si el corte, tal cual sucede acá, está pasando por baricentro, pasa por acá. Tengo un corte en Z. Yo podría decir que esto es equivalente a pensarlo de la siguiente manera. Dice, voy a traer, por un lado, las tensiones que da Juravsky. Y las tensiones que da Juravsky, para que den esa condición de tensiones uniformes, no la puedo hacer pasar por acá. Dice, bueno, entonces la vamos a hacer pasar por este punto que se llama centro cortante. No por baricentro, sino por centro cortante. Sí, pero esto de igual no tiene nada. No sea ansioso. Entonces lo que podríamos hacer es sumarle a este problema este segundo problema, dice. Entonces ahora lo que podemos sumarle es esto. Dice, le voy a sumar un par, tal que este par, este momento torsor, valga este que tenía acá, es este momento torsor que tenía acá. ¿Se acuerdan? Era Q sub Z por esa distancia al centro cortante. Ahora, este corte aplicado a centro cortante, al centro de corte, dice, esas dan las de Juravsky, esas son las que Juravsky me enseñó. Dice, estas dan uniforme. Sí, dan uniforme, ya sé cómo es la ley de variación, ya lo aprendí en detalle, este problema
tiene esta forma, ya esto lo manejo, sé cómo van viajando las tensiones sin problema. Y acá aparecen así. Dice, estas tensiones son así. Algo importante de destacar, dice, sí. Mire, lo importante de destacar es que usted recuerde que si analiza estas tensiones por Juravsky son constantes. Si analiza estas tensiones por Juravsky son constantes. Y si las analiza acá, dice, y esas tensiones son constantes. Porque habla de lo que nos enseñó Agostina. Son medias, tensiones medias. Dice, estas vienen dadas por el tau de corte, que es el corte en Z por el momento estático respecto del eje Y del área asterisco, dividido el JI por el ancho B que resbala. Pero acá aparecen tensiones debidas al torsor. Quiere decir que acá... María, una consulta. La tensión de arriba es positiva, ¿verdad? Sí, tenés razón. Toda la razón del mundo. Sí, es positiva. Ahora, las tensiones debidas al torsor, dice que esas tensiones, como son así, dice, estas viajan así, así, así. Y Luis nos contó cómo eran esto. Decía, como esta es una sección de pared extremadamente delgada, lo que vamos a hacer es aceptar una ley de variación lineal entre las dos caras aceptamos una ley de variación lineal. O sea, este es el juego de tensiones que aparece reflejado acá. Las dibujo adentro del perfil a pesar de que se complica porque están adentro del perfil. Pero lo cierto es que si yo me paro por acá, ahora tengo un dibujo así y un dibujo así, con lo cual este dibujito es así. Si me paro por acá, tengo una tensión por ahí y una tensión por acá. Este es un triangulito así. Si quieren lo saco para que se vea. Este es un triangulito ahí. Estas son las tensiones. ¿Sí? Acá tengo un triangulito también así. Si quiere lo saco para que se vea. Dice, acá tengo un triangulito ahí. Dice, ese triangulito es así. Entonces, si eso es así, estas tensiones son originadas por el torsor y estas venían dadas, según lo que Luis nos contó, era el momento torsor sobre este, que era el módulo torsional que estaba tabulado por el espesor. Por las dudas, ese módulo torsional era la sumatoria de los SI por los E sub I, esto elevado al cubo, y tenía que hacer una cosa, multiplicar esto por un tercio. Acá me faltaba un tercio que me lo comí. Es un tercio, me quedó desprolijo. Vamos de nuevo. Me quedó desprolijo. Y después va a quedar grabado para la posteridad. Acá un tercio, ahí. Dice, este era un tercio. Pero estaba tabulado, este valor lo tenía como para sacarlo. Pero lo que me interesa es ahora venir acá. Dice, entonces si yo vengo acá, a analizar acá, por un lado tengo estas tensiones. Dice, usted tiene un juego de tensiones que lo saco acá afuera y lo amplío para que se vean. Dice, tengo tensiones que son así. Debidas a Juravsky vienen para acá y para acá. Pero resulta ser que acá se le sumó este dibujo. Dice, se le sumó un diagrama chiquito, pero tiene esta forma. Con lo cual, la verdadera corrección que tendría que haberse dado cuenta Juravsky es esta. Dice, acá está el diagrama real de las tensiones, la composición de este más este. Dice, si lo hago acá, eso me quedó una cosa así. Dice, las tensiones son así, más grandotas estas. Dice, pero Juravsky me contó esto. De lo que se olvidó Juravsky es de esto. Ahora, el diagrama real es este. El diagrama real es este. Y si miro acá abajo, corto por acá, dice, las tensiones son constantes. Vienen para acá.
Pero se le agregó esto, dice, aparece esto. Y el diagrama final es un diagrama de este tipo. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué Jurafsky no se percató de esto? ¿Por qué la expresión de Jurafsky no se percata de esto? ¿Alguien sabe por qué no se percata? Porque es muy poco lo que valía. No entendí, hablaron los dos a la vez, uno por vez. ¿Cuál fue la premisa de Jurafsky? De nuevo, Agostina, ¿cuál era la premisa? Que usábamos tabos medios. Ay, si yo estaba un tabo medio, resulta ser que lo que crece de un lado decrece del otro, por eso Jurafsky no se avivó que los reales valores de tensiones tenían esta forma. Y él solo sospechó que llegaba a esta forma. De lo que se olvidó es de que había un torsor de por medio. Eso es lo que no logró percibir Jurafsky. ¿Se entendió? Una cosa así que digamos, uy, qué bruto, qué bien que se entendió. Parece. Lo cierto es que yo tengo que dividirlo por la mitad. Necesito superficie. Esta área, la mitad, al que le tengo que sumar 0, 1, 2. ¿Cómo son las tensiones? L. Esto es la dirección bueno, X. este ¿vale? ejercicio, Radio, alumnos, voy a poner en la plataforma a la cual para que ustedes puedan, esto es bajado de la Facultad de Ingeniería de la UBA, así que esa es la intención de que este material lo compartamos y tengamos en para la consulta de ustedes. ¿Está claro? Hola. Sí, profe. Sí, ingeniero. ¿Cómo es? Lo que pasa es que como es muy largo, cerca, se nos va a ir todo viendo entonces lo voy a poner en la plataforma para que ustedes puedan... vamos a compartir eso con... Volviendo al trabajo práctico nuestro. Este es el que terminamos de ver. Y vamos a analizar este trabajo práctico. Este es el trabajo práctico 8, que está en la plataforma, que es de flexión oblicua compuesta. Para la sección de la figura se pide a dibujar el diagrama de tensiones sigma producidas por aplicación de una carga P excéntrica. La sección resiste tensiones de tracción y compresión y B, hallar el núcleo central. Los datos son P igual a 8 toneladas, la excentricidad con respecto al eje X igual a 8 centímetros, con respecto al eje Y es igual a 10 centímetros. El primer caso es hallar las propiedades geométricas de la sección, área de la sección, el baricentro de la sección, los momentos de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y, y el momento centrífugo. Y como le había explicado el ingeniero Drelliman, las tensiones, esta es la fórmula de la flexión compuesta oblicua. Sacamos la excentricidad delta, que es igual a la raíz cuadrada de X, la excentricidad con respecto a X al cuadrado, más la excentricidad de Y al cuadrado, nos da 12,8 centímetros. Y el momento es igual a P por la excentricidad, igual a 102,4 toneladas centímetros. Elegimos una escala de momentos de inercia y del gráfico y determinamos en forma, esto lo dibujamos en escala,
elegimos el centro de gravedad de la figura, construimos el círculo de Morland, llevando el momento de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y, y construimos el círculo de Moore, representamos el momento de inercia centrífugo que habíamos hallado, y por la excentricidad trazamos el plano de carga F hasta cortar al círculo en el punto A, vamos a llamarle punto A, y hacemos pasar por el polo, por el punto P, hasta cortar al círculo en un punto B, y este es un punto por donde en forma tiramos la tangente, y podemos leer en escala I sub n, y este valor que está acá va a ser el valor de alfa, y este valor va a ser el momento de inercia con respecto a, al eje M. Una vez que tenemos el plano de eje neutro, sacamos las distancias, 21 centímetros y 37, lo medimos, esto lo sacamos del gráfico, y construimos los diagramas de tensiones debido a la flexión, debido al esfuerzo normal, y tenemos las tensiones sigma positiva y sigma negativa. Acá, reemplazando los valores, en la fórmula tenemos el valor de 8,77 kilos por centímetro cuadrado, que es, y aquí tenemos, acá es 7,2 centímetros, que es igual al momento por el seno de 45 sobre el momento de inercia, y vamos llevando los valores de 7,2 kilos por centímetro cuadrado, 4,1 kilos por centímetro cuadrado, esta debida a la fuerza 8 toneladas sobre el área, que es igual a 4,6 en este caso kilos por centímetro cuadrado. Esto, 7,2 más menos 4,6 nos da 2,6, y esto, 4,1 más 4,6 positivo, 8,1 kilos por centímetro cuadrado. Y tenemos los valores de las tensiones que están actuando en el perfil. El núcleo central, antes de resolver, el núcleo central, como lo había explicado el ingeniero Drellimann, son fuerzas, son tensiones, que en este caso la tensión normal es mayor que la tensión media, y en este caso tenemos todo del mismo signo. Aquí tenemos donde la tensión normal es igual a la tensión media, donde tenemos todas tensiones del mismo signo. Y aquí, donde sigma n es menor que sigma m, tenemos tensiones de positivas y negativas. Acá, ¿por qué es importante el núcleo, conocer el núcleo central? Ustedes van a ver, los muros de mampostería trabajan únicamente a tensiones de compresión. ¿Por qué se rajan los muros de mampostería? Porque tienen tensiones positivas y negativas que producen el descenso de las fundaciones y se producen las fisuras en los muros de mampostería. Porque la mampostería trabaja únicamente a las tensiones de compresión. Cuando tengan que hacer algún tipo de estudio, hay que analizar qué tipo de tensiones se están originando en un muro de mampostería. Bueno, acá en este caso, es lo que le explicó el ingeniero Drellimann, la ubicación del eje neutro.
Y aquí está cómo trazamos, en este caso elegimos una escala de dibujo, tanto para el momento de inercia como para la figura, y acá están los pasos, cómo construimos el círculo de Morland, cómo vamos tirando las tangentes y los ejes neutros tangentes de cada figura. Acá están todos los pasos, cómo se desarrolla este ejercicio. Este es el ejercicio guía, y aquí está la construcción del núcleo central. Bueno, este es el ejercicio que ustedes tienen que hacerlo con estos valores y, en este caso, aplicando la constante de P igual a 8 toneladas. Ustedes tienen que afectar esto por la constante de cada alumno. Este es el trabajo práctico número 8 y tienen que entregarlo de aquí a una semana, alumnos. ¿Está claro? Sí, profe, perfecto. Porque nos están quedando únicamente 3 clases para terminar esta cursada, alumnos. Esto ustedes lo tienen en la plataforma para poder consultarlo y bajarlo, que son ejercicios que también se dan acá en la UNE. Bueno, ingeniero, le quería consultar algo. Sí. Yo el trabajo práctico 6 ya lo terminé, pero lo hice con mi constante del peso. No sabía que había que cambiarlo, porque yo falté la clase anterior. Pero no tenés que hacerlo. ¿Sabés qué pasa? Es un tema que tenés que hacerlo con tu legajo. ¿Cómo te llamas vos? González Juan. Sí, viste, porque esas son... Sí, mi legajo es 3, pero yo no sabía porque no estuve en la clase anterior. Pero ya un tema igual tuyo, el 7 y el 8 hago con mi legajo. Sí, si no, no tenés que hacerlo todo con tu legajo, ¿viste? Esta es la consigna de este año. Si es que preguntan cuáles son las constantes, cuáles fueron los valores que se tomaron. Lo lamento tanto, González, es así nomás las reglas. Pero los ejercicios anteriores hicimos con el peso, profe. No, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Todos los prácticos anteriores fueron con mi constante, que era el 6. Y bueno, pero esta vuelta desde la clase pasada, esta es la constante. No podemos estar cambiando. No, yo le avisaba nomás que el 6 ya lo entregué con la constante de mi peso. Ahora el 7 y el 8 voy a hacer con la del legajo, y si me da tiempo corrijo el 6. Porque nos queda una semana para 2 prácticos. Permiso, creo que el DNI era, en un momento se tomó, pero el peso fue en estabilidad 1 nomás. Sí, profe, el del DNI nos había dicho al principio, y a cada alumno por ahí que le preguntó en clase nos dijo cuál correspondía, y todos veníamos haciendo con eso. Por eso no entendíamos cuando se cambió. ¿Sabes quién habla ahí? ¿Quién habla ahí? Gavilán. Sí. Desde la clase pasada, el legajo que a cada uno le di al alumno. ¿Estamos? No, sí, eso le digo, que hasta la clase pasada veníamos haciendo con el número del DNI. Sí. Es la forma de que vamos logrando la participación, alumnos. Esa es la consigna. ¿Estamos? Todo bien. Sí, ingeniero. Ingeniero, una consulta. Sí. Medina, la clase pasada yo no estuve. ¿Me podría decir qué constante entonces utilizo yo, por favor? Sí, señorita. Medina Daniela, constante 5, porque usted termina en 0. Sí. O sea, en 1 y en 0, claro. Tonuti también consultó por correo.
Sí, yo soy Tonuti. ¿Me podría dar mi constante también, por favor? Tu constante es 9, Tonuti. Gracias. Bueno, no sé qué Profe, ahí en el chat Fernández Agustín pregunta su constante. ¿Quién? Fernández Agustín. Siete, la constante de Agustín. Bueno, Oscar, no sé si tenés que agregar algo. No, Mario, está bien. Creo que la clase siguiente entramos en deformaciones durante la flexión. Entramos con la parte de elástica y no sé, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Preestático y todo, así vamos ganando tiempo. No, está bien, yo creo que está bien. Bastante interesante el videíto de la UBA. Muy, muy didáctico, muy bueno, muy bueno, muy bueno. No, y Gracias. otra cosa, ¿saben qué pasa, alumnos? Que lo que damos nosotros es de la UNE, de la UBA, esa es la intención de socializar, que no estamos desacertados y por eso le ponemos los videos, y los trabajos prácticos en la plataforma para que ustedes tengan un banco de ejercicios el día que tengan que rendir. Y otra cosa que le quiero explicar, que no es un capricho el número de la constante, el número de documento, es una manera de que ustedes presten atención a los trabajos prácticos que están haciendo porque van a ser similares a lo que van a aparecer en los finales. ¿Estamos? Por eso es importante de que ustedes hagan, bueno, ¿con qué constante lo hago? Lo voy siguiendo, me reúno con otro compañero y estos ejercicios son similares a lo que después se le toman en los exámenes finales. ¿De verdad, Oscar, verdad? Sí, está bien, está bien. Esa es la consigna. Y el promedio de alumnos que presentan los trabajos son 63, Oscar. 63. 63, algunos está bien, otros regulares, pero es de la constante de 70 alumnos, son los que van presentando y los que van estando presentes en las clases. Sí, está bien. La situación en que estamos me parece que es un número bastante interesante. Así y bueno, ahora le voy a tomar asistencia, alumnos. Agüero. Presente, ingeniero. Alarcón, Silvia. Presente, ingeniero. Gracias. Alvarenga. Araujo. Presente, ingeniero. Gracias. Arce. Arce. Ayala Walter. Ayala escribió en el chat, profe. ¿Quién? Ayala está presente, profe, avisó en el chat. Bueno. Profe, ¿me escuchó? Baez, Justo se me cortó el Octavio. internet. Presente, profe. Baglieri. Presente, Emanuel. profe. Presente. Bueno, gracias.
Barros. Presente, ingeniero. Gracias. Jorge Benítez. Presente, ingeniero. Abogado Tatiana. Presente, profesor. Gracias. Cabaña Natalia. Presente, profe. Gracias. Hugo Cabrera. Presente, profesor. Gracias. Caivano. Presente, ingeniero. Gracias. Calabresi. Presente, dije. Gracias. Cámola. Presente. Campuzano. Presente, Inge. Gracias. Castellano. Presente, ingeniero. Gracias. Centurión Matías. Presente, ingeniero. Gracias. Chaparro Roa. Presente, ingeniero. Gracias. Cisnero Alfredo. Presente, profe. Gracias. Conesa. Coronel Matías. Delgado Mateo. Presente, profe. Profe, ahí Arce dijo que está presente. ¿A dónde dijo Che? En el chat. Acá está. Perfecto, estamos. Está bien. Yo también, ingeniero coronel. Ah, yo creí que estaba, como la vez pasada, me dejaste pensando, coronel. ¿Y dónde está coronel ahora vos? ¿Con quién está coronel? Federico Coronel. ¿No me escuchás, coronel? Delgado. Dellagnolo. Muy cortado. Presente. Está bien. Dellagnolo, profe. Perfecto. Profe, Presente. Delgado presente. Delgado. Presente. Gracias. Del Turco. Presente, profe. Gracias. Díaz Claudia. Presente, ingeniero. Gracias. Piluki. Presente. Gracias. Fernández Agustín. Presente. Gracias. Fernández Núñez. Presente. Gracias. Figueredo. Enzo. Figueroa Silva. Presente, ingeniero. Figueiredo presente, profesor. ¿Dónde está? Figueredo, ¿dónde estás? Ah, está bien. Está bien. Figueroa Silva. Presente, ingeniero. Ah, bueno. Gracias. Gavilán. ¿Qué bailan? ¿Milagros? Presente. Sí, Milagro. Tenemos Sí, una sola presente. Gavilán. Milagro. Jiménez Gisela. Presente, Inge. Gracias. González Juan Bautista. Presente, ingeniero. Gracias. Greco. Presente, ingeniero. Gracias. Ledesma. Miqueas. Presente, profe. Gracias. Lescano Santiago. Presente. Gracias. Mallorquín. Presente, profe. Mallorquín. Presente, profe. Gracias. Marín. Presente. Gracias. Martínez Celia. Presente, profe. Medina. Presente, profe. Gracias. Mesa Axel. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Gracias. Padrón María. Presente, profe. Gracias. Paredes Fabio. Paredes Fabio. Gracias. Presente, ingeniero. Gracias. Peralta Javier. Presente, ingeniero, acá estoy. Gracias. Petri. Portillo.
Quintana Germán. Presente, Inge. Gracias. Recalde Noguera. Presente, profe. Profe, Romero Gracias. María Luján está presente, dice. No le anda el micrófono. Escribió en el chat recién. Bueno, gracias, gracias. Hola, Reynoso, hola. Reynoso, Presente, ingeniero. gracias. Rivarola. Rivarola. Romero María Luján ya está presente. Presente. Romero Santiago. Presente, ingeniero. Gracias. Salinas Carlos. Presente, ingeniero. Gracias. Salinas Norma. Sanabria Jorge. Sánchez Pinto. Presente, ingeniero. Gracias. Santa Cruz. Presente, Santa Cruz. profe. Gracias. Neider Yamila. Gracias. Silva. Presente, ingeniero. Gracias, Fabián. Sosa Franco. Presente, profesor. Gracias. Soto. Lilian. Buenas tardes, presente, ingeniero. Gracias, Lilian. Sotile. Talavera. Presente, profe. Gracias. Tonuti. Presente, señor. ¿Por qué tenés tanto ausente, Tonuti? De hecho, estuve ausente en una sola clase, señor. La otra no tenía micrófono, pero daba el presente por chat. Bueno. Pero igual los otros dos, viste, bueno, uno que lo tengo marcado por chat, pero de 3 ausentes que tenés, uno lo tengo acá escrito que es por chat, pero los otros 2 no. No. Trata de corregir eso, viste. ¿Estamos? Bueno, sí, sí. Te voy a agradecer porque esto después queda sentado, viste el presente de ustedes. Torres, Nadia. Presente, ingeniero. Gracias. Vallejos. Presente, profe. Gracias. Vega Gonzalo. Presente, profesor. Gracias. Zamparo, Evelyn. Bueno, gracias. No sé qué otra cosa, Oscar, No, está bien. Para la próxima tenemos desplazamientos en la flexión. Tenemos elástica y para prever. No sé si vos teníamos otra programación. Creo que No, elástica. está bien, elástica. Elástica está bien. Está Bueno. dentro, Bueno. dentro de la plataforma, alumnos, está para que vayan leyendo ustedes. Vendría a ser elástica, deformación en flexión, ¿verdad, Oscar? Sí, deformaciones en la flexión. Sí. Lo tenemos nosotros acá en... ¿verdad, Oscar? Sí, exactamente. Esto está, alumno, está en la plataforma que pueden ir leyendo, que es también un tema que entra ejercicio en los finales y esto la teoría. Pueden ir leyendo para ir avanzando, que hoy va a ser muy importante. Y está en la plataforma. Bueno, perfecto entonces, Oscar. Perfecto, Martín.
Bueno, Gracias, que tengan buen fin de gracias, semana, Mario. alumnos. Y espero que presenten para la próxima, ya el trabajo práctico 7, los trabajos prácticos que terminamos de ver hoy, el 7 y el 8. Bueno, Listo, nos buen vemos fin la de semana. próxima entonces. Gracias, Mario. Gracias, Hasta luego, Martín. profe. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Saludos, Leo. profe, buen fin de. Buen fin de- Gracias. Muchas gracias por todo. Hasta luego.